libro a lo largo, sobre todo de Aragón, ¿no? Sí, y también del resto de provincias española, pues casi yo decía es que te reprendo, pero yo creo que desde marzo, que es la primera vez que hablé con la editorial, estamos intentando, pero no nos cuadran las agendas. Como, bueno, pues, básicamente por ella. Sí, era mi agenda. Está muy ocupada, pero sí que eso también quiere decir que tiene mucho éxito el libro. Y además luego ya nos dirá mucho éxito no solo en las ciudades grandes, sino en aquellas aldeas del Pirineo en las que, bueno, que nos hable también de eso, ¿no? Pues es muy grato para mí presentaros a Luz Navas, filóloga y escritora ostense, nacida en Monzón, y que se ha atrevido con esta novela, bestseller, como Dios mandan los cánones del bestseller, con muchas páginas, 700 y pico páginas, pero que se leen muy fácilmente, se leen muy cómodamente y se leen con muchas ganas de leer porque hay un ritmo trepidante, aunque no sea un bestseller al uso de espías ni trama policíaca. Es la verdad que además siempre cada libro yo pienso que es interesante leerlo, abordarlo de muy diferentes formas, porque siempre te entra en la cabeza una lucecita y te dice, yo quiero saber algo más. En este caso concreto a mí me picó mucho la curiosidad porque ¿quién no conoce a Obiang, a Dictador Obiang, y quién no sabe de Guinea Ecuatorial cosas, ¿no? Pues seguro porque nos suena, ¿no? Algo que hemos estudiado en clase. De mi edad para abajo. No tanto, ¿verdad? No sé. Qué vieja, o sea, no sé, no lo voy a decir. No, lo digo porque coincide con el año 68, que fue la independencia. Yo soy nacida en el 68. Entonces es curioso que en nuestros libros de texto ya no salía. Pero sí que es verdad que la prensa se ha hecho eco de una manera o de otra, ¿no? Entonces, eso lo tienes ahí como la memoria. Y leyendo el libro, aparte que hay una trama, ya nos lo dirá, hay una trama pues, con un secreto familiar, que eso ayuda un poco a que se mantenga la tensión en el libro, sí que hay una reflexión sobre la libertad, sobre los sentimientos, y hay un fondo de esa sociedad y de esa convivencia entre negros y blancos y diferentes niveles de las diferentes épocas, que ya nos hablará, en la que diferentes generaciones pues, van viviendo, ¿no? Desde la generación de su abuelo, su padre y la época actual. Sí que es verdad que nos costaba encajar la fecha de Teruel, pues porque desde febrero ha sido todo una vorágine y como tengo que compatibilizarlo con mi otro trabajo, la editorial me envía normalmente jueves, viernes para que no pierda la semana de trabajo, porque todavía, a pesar de ser un bestseller, no me puedo dedicar, no puedo vivir solo de la literatura, todavía no, igual dentro de 2 o 3 años pues, es que sí, pero de momento no puede ser. Bueno, estoy encantada de estar en Teruel. Hacía muchos años que no venía, es un viaje rápido, pero bueno, tengo que volver a Linópolis con los niños por lo menos, o sea que volveré. Os digo cómo voy a plantear la presentación, lo que hago siempre me amoldo al tipo de audiencia que hay, la cantidad de gente que estamos, entonces para aquellos que lo hayan leído o para aquellos que no lo hayan leído, esta pequeña presentación de fotos pone un poco en ambiente de qué es esta historia de palmeras y nieve, de cacao, de montañas, de islas. Entonces hablaré un poquito cómo fue la creación de esta novela, la búsqueda del editor y después cómo está siendo la recepción por diferentes grupos involucrados en toda esta aventura que empezó aproximadamente en 1890, mientras unos señores montaban una librería en Teruel, pues otros se fueron a Guinea. Hay un pequeñito pueblo del Valle de Benasque, ya sé que vosotros sois aragoneses y sabéis dónde está esto, pero me voy a Extremadura y tampoco tengo muy claro dónde está, dónde está Teruel, Huesca, Benasque, Cerler. Bueno, pues estamos en las montañas del Pirineo, nevadas. Para vosotros la nieve también es muy conocida, pero en otros sitios no, sobre todo bueno, en África. Esta foto es aproximadamente de los años 50, correspondería a un prototipo de Kilian, uno de tantos que se fueron a trabajar a Guinea Ecuatorial. En el Valle de Benasque, que es un valle muy pequeñito, fueron unas 200 personas aproximadamente. Son muchas, para un valle chiquitín, son muchas. Y esto fue porque en 1890, mientras tus antepasados montaban la librería, uno de ellos, de un pequeñito pueblo llamado Chía, oyó, gracias a los claretianos que estaban por Huesca, por Barbastro, subían al Valle de Benasque y bueno, traían noticias de que como no había manera de asentar la colonización en Guinea, estaban incentivando a todos aquellos españoles que se querían ir a establecerse allí,
pues les daban tierra, les quitaban los impuestos de importación o exportación de productos. Bueno, había muchas ventajas. Realmente no había forma de que se estableciese una colonización en Guinea como estaba sucediendo en otras colonias. Y bueno, por resumir así brevemente, el gobierno español está ya diciendo ¿qué más podemos hacer ya? Los que van se nos mueren. Los barcos, bueno, es que ahora como he leído mucho, pues hay muchas anécdotas que cualquier otro país las hubiese explotado, pero aquí en España no mucho, ¿no? Los barcos los mandaban con 2 capitanes porque sabían que uno seguro moría. Entonces, yo cuando leí aquello, a ver, se me quedó grabado, ¿no? Como sabían, pues bueno, tenían que mandar a 2. Bueno, el caso es que las condiciones en 1890 eran muy duras. Este señor Techía no estaba muy contento con su vida porque sabía que era vacas, ganado, frío, y dijo voy a probar fortuna. Se metió en un barco, amaneció allí, empezó a trabajar con el cacao y le empezó a ir bien. Le fue cogiendo más... eran concesiones, digamos, no les daban la tierra, les dejaban explotarla, pero bueno, casi de por vida, ¿eh? Y en 1906 fundó una finca llamada Sampaca, que es la finca que sale en la novela. Fue conocida a nivel mundial por la excelencia de su cacao, ¿eh? Era muy famoso el tipo de tueste y sobre todo la calidad. Y como pasa ahora, fue mandando mensajes al valle diciendo oye, que me va muy bien, necesito gente, si queréis bajáis. Mi abuelo fue en los años 20, mi abuela también. Esta generación de los años 20, sobre la que hay menos información, porque claro, ahora ya tendrían pues casi 100 años, ¿no? Más, 1898, sí. De estos ya no queda nadie, desde luego. Fueron quienes fundaron toda esa sociedad colonial de la que disfrutaron después, en los años 50, personas como, bueno, como mi padre, como muchos otros, no solo el Valle de Benasque. Fueron unas 40.000 personas de toda España. Comentaba antes en la tienda una persona que a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, en Vigo haya sido la novela más vendida en la Feria de Vigo, porque no conozco a nadie, no tengo contactos ahí, o sea, es un territorio que me es muy ajeno, pero por lo visto la han hecho suya porque también fueron muchos de Galicia y fueron muchos astures. Hay una frase en la novela que repetía mucho papá y cuando escribía la novela me venían frases que yo había olvidado y las iba poniendo según surgían. Y efectivamente una decía que en el barco repetían oh, los gallegos, los astures, somos los mejores para trabajar. Y ha coincidido tantos años después que efectivamente en Asturias y en Galicia muchos están entendiendo esta novela como suya, ¿no? Entonces el hecho de que sea en Pasolovino, he decidido llamar el lugar Pasolovino porque claro, de Cerler solo fueron 2, pero hay muchos pueblos en el Valle de Benasque, entonces 2 de aquí, 5 de allá, 10 de allá. Digo, no puedo centrarme solo en Cerler porque no es una historia ni de mi padre ni de Cerler, sino de muchos como ellos, por eso le llamé Pasolovino. Bueno, entonces este viaje que os voy a narrar en imágenes de manera rápida es un viaje que vivieron muchísimas personas en España y que curiosamente ha pasado muy desapercibido en la historia. Entonces lo que yo creía que era algo muy común, muy conocido, pues estoy descubriendo que no. Claro, yo crecí con esta historia, entonces para mí es como muy normal, pero no es normal. De hecho me han llegado a preguntar personas, mensajes por Facebook, que han descubierto que Fernando Poe existió en realidad, porque ellos oían a sus madres y a sus padres decir te voy a enviar a Fernando Poe. O otra frase que también se empleaba mucho en España, que era, es que lo mandaron a Fernando Poe y no volvió. Y se pensaban que era como un sitio imaginario o una frase hecha, ¿no? Claro, Fernando Poe fue una de las prisiones, fue uno de los lugares donde estaba una de las prisiones más temibles en el siglo XIX. Posteriormente, hace poco, 2 o 3 meses he descubierto, me llamó mucho la atención, buscando otra cosa en un libro de historia, pues un parrafito pequeño, revueltas que hubo en Cataluña en el siglo XIX, 1860 y algo, y al final mandaron a 56 a las cárceles de Fernando Poe, de los cuales 25 eran de la zona de Monzón y Peralta. Yo soy nacida en Monzón, pero fíjate, gente de Monzón en las cárceles de Fernando Poe. O sea, era conocido por eso, quedó esa frase de te voy a enviar a Fernando Poe y ya nunca más se supo que era eso. Bueno, pues vamos al viaje. Pasolovino, Cerler, Chía, Galicia, Asturias, bueno, Pirineo, en este caso años 50, cogían el autobús, este autobús en concreto, hasta Barbastro, en la misma carretera que tenemos ahora. No sé si conocéis Cerler. ¿Conocéis Cerler? ¿Habéis estado en Cerler? ¿El Congosto es el mismo?
Ahora, hace 10 años, hace 20 y hace 100. Llegan a Zaragoza, se iban a un lugar, no sé si lo conoceréis. ¿Alguien no conoce este sitio? ¿No? Ambos mundos. ¿El Ambos Mundos porque te has leído la novela o porque lo conoces? No, estoy leyéndomela todavía, pero vamos, lo reconozco de fotos que he visto. Es que soy de Zaragoza. Pues es que, como somos pocos, si os parece, podéis ir preguntando sobre la marcha. Es que es mucho más divertido que aguantar también una ola, no, una ola no, es broma, 20 minutos es mejor que te vengáis. No me podía acordar, porque mi padre ya había fallecido, acaba de fallecer cuando empecé a escribir la novela. ¿A qué lugar se iban siempre de fiesta cuando bajaban de la montaña para irse a Guinea? Entonces siempre decía que paraban en Zaragoza en un sitio siempre a la ida y a la vuelta, a la ida y a la vuelta, y que era la mejor sala de fiestas de toda Europa, y así la publicitaban. No hubo forma, y de pronto un día, no sé por qué, pero esto que estás pensando otra cosa, ¡pum!, te viene Ambos Mundos. Y empecé a buscar, y efectivamente era el Ambos Mundos, y entonces ya pregunté a otros tíos, digo, ¿era este el Ambos Mundos? Sí, y no encontraba fotos, solo encontraba esta, que es el Ambos Mundos en la época del abuelo, en los años 20, y esta en los años 50, que estuvo muy poco remodelada porque lo cerraron antes de los 60, ¿no? Entonces aquí está ambientada parte de la ¿Eso existe todavía o ya no? Ya no, lo cerraron en los años 60. Hay otra en Zaragoza ahora que se llama Ambos Mundos, pero no tiene nada que ver con esta. Ha coincidido el nombre, igual descendientes de los que llevaban Ambos Mundos mantuvieron el nombre, pero esta sala en concreto no. Y sí que la publicitaban como la sala de fiesta más grande de toda Europa. Posteriormente ya he conocido a personas mayores de Zaragoza que sí que cuando han visto oye, Ambos Mundos, y bueno, se pegaban todos los días, era la sala por excelencia. Bueno, esto era el tranvía de Zaragoza, cogían el tren, se iban a Cádiz, años 50, iban en barco, en el año 57 empezaban a ir en avión, el avión era más rápido pero era más caro, entonces seguían empleando el barco en los años 60. La mayoría en esa época hacían el trayecto hasta Cádiz y de ahí cogían el barco. Posteriormente también se iba desde Barcelona. Pero bueno, da igual, es un ejemplo de viaje. Cogían un barco de la compañía Transmediterránea, que me ha hecho mucha ilusión ver, lo descubrí también por Facebook, que había hecho un link la compañía Transmediterránea a mi novela y la publicitaba diciendo, oye, que es que en la novela salen un montón de barcos de la Transmediterránea. Porque claro, todos saben de la Transmediterránea y me tuve que meter en los archivos para encontrar, sabía los nombres, el Dominic, el Plus Ultra, Ciudad de Sevilla, Ciudad de Cádiz, porque todos los que viajaban me lo habían contado, pero quería uno en un concreto, por algo, los que leéis la novela, o alguno de los personajes que se compara con uno de esos barcos, pero más o menos eran todos así. Se ufanaban de que viajaban en primera. Y esto es importante porque en todas las novelas de colonización, ahora se han puesto de moda, yo no lo sabía, pero bueno, no sé si habéis leído El Reino del Azahar, acaba de salir ahora, hay otra de Carla Federico que no me acuerdo del nombre. Bueno, la del Reino del Azahar es de belgas en Surinam, otra es de alemanes en Chile. ¿Ha coincidido? En Tierra de Fuego. Gracias, sí señor, en Tierra de Fuego, efectivamente. Bueno, pues cada uno ofrece un punto diferente de la colonización. Algunos se centran mucho en clase alta, en los propietarios de las plantaciones, ¿no? Pero esta, Palmeras en la Nieve, está centrada en los que iban a trabajar de capataces del cacao, es decir, que no eran los dueños de las plantaciones, eran jóvenes que estaban con ganado en Benasque, que era más bien pobrecito, economía de subsistencia, con 20 y pocos años, muy fuertes, muy echados para adelante, porque si no hubiesen empezado una aventura así, y de pronto les pagan un pasaje en primera. Esto, con 80 años, lo han recordado siempre, lo sacaban en las conversaciones, es que viajábamos en primera, porque para ellos eran barcos mixtos de mercancía y de viajeros, ¿no? Además con... Bueno, es que ellos no estaban acostumbrados a esto para ellos, estos anteriores, años 20, esto es la época del abuelo. Pero bueno, para ellos sentarse ahí fumándose un cigarro, tomándose un cóctel, era el colmo de la sofisticación, pasando primero por Ambos Mundos y luego a este nivel, ¿no? A este nivel. Siempre comentaban la cena con el capitán. Este es el tipo de cosas que sí que salen en la novela cuando me preguntan, ¿está basada en hechos reales? Hombre, esto está basado en hechos reales, ¿no? Esto claro que le pasó a mi padre, lo de la cena con el capitán y tal, pero luego las relaciones que se establecen con los personajes son inventados, ¿no? Siempre comentaban, por ejemplo, lo de los cubiertos, esa escena así que salen 2 o 3 líneas, ¿no? en la novela,
que se sentaban y tenían un montón de cubiertos, no sabían por dónde empezar. Claro, pues entonces se quedaban todos quietos, y lo decía mi tío, el vecino, los quietos, y cuando veían que el capitán o el hijo del gobernador que estaba allá o el que trabajaba en la administración, pues cogían, entonces ellos imitaban, ¿no? Este es el del entorno de Academia, este es años 20, este es anterior. Bueno, y después de la época del abuelo, un mes, en la época de mi padre ya se hacía unos 20-22 días, llegaban a esa parte de África, que consta de la isla, que es la que se llama Fernando Po, que ahora se conoce como Bioko, y la parte continental del río Muni. La capital del río Muni era y es Bata. Primero llegaban con el barco a Bata y de ahí cogían otro barco hasta la isla, o posteriormente, o sea, a veces se iban de fiesta, a veces se iban a Bata, cogían un pequeño avión, un Junker de estos que ponen así de la guerra, chiquititos. Yo me he centrado en la novela sobre todo en la parte de la isla, primero porque la sentía más cercana, en segundo lugar por la dimensión, es muy grande la parte continental y la etnia que vive allí es la Fang, mientras que en la insular la etnia que la habita es la Bubi. Son tan diferentes que requeriría otra novela o tres más que yo no voy a escribir, ya lo adelanto, meterme en el mundo Fang, no tenía que ver la vida continental con la vida de la isla. También es verdad que en la parte continental había plantaciones de cacao, pero había mucha madera. Sobre todo los que fueron de Barbastro, de Graus, tenían explotaciones de madera cerca de Bata. Por curiosidad, si veis las líneas, cómo están trazadas, ¿os llama algo la atención? ¿Qué son? Rectas porque fue como se dividió África, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX. Claro, es curioso, no sigue accidentes geográficos, es pam, 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 a España le correspondía más terreno, pero al final quedó así. Bueno, pues llegaban a la isla de Fernando Po, capital Santa Isabel, actual Bioko, capital Malabo. Este es un mapa antiguo que conseguí por internet. Llegaban aquí, a la famosa entrada, bahía en forma de herradura, con los extremos que llaman Punta Fernanda y Punta Cristina. Los barcos tenían que atracar de frente porque no había puerto y entonces descargaban la mercancía en gabarras. Esta es la imagen que vería esta persona en los años 50, con la subida a la Cuesta de las Fiebres y la catedral al fondo. Esta es una foto de la finca de los años 50, la foto original está muy cascarita. Este es el cuadro que tienen en la finca San Paca, es de la época también, años 50, como aquí. Lo que pasa es que es un cuadro pintado y me lo envió por correo el actual dueño de la finca. Luego os enseñaré una foto de él. Cosas de la vida, bueno, es que han pasado muchas cosas curiosas desde que empecé a escribir la novela. El actual dueño de la explotación de la finca San Paca, el dueño es el hijo del gerente, que no el propietario de cuando estaba mi padre trabajando, ¿no? Entonces, cuando sucedió la independencia en el año 68, tuvieron que irse, entonces Macías dejó las grandes propiedades en manos de allegados, de sus allegados. Uno de ellos era un coronel nativo, se hizo cargo de la finca hasta aproximadamente el año 80 y tantos, y al fallecer sus herederos no quisieron hacerse cargo, entonces pues lo pusieron a la venta. Y estaba el hijo del gerente, que siempre estuvo vinculado a Guinea, es joven, tiene 50 y tantos años, luego veis la foto, que siempre estuvo vinculado haciendo trabajos para el gobierno español, de viveros, de semilleros. Bueno, pues la compró. Entonces ahora él vive allí, que al fin y al cabo pasó la infancia. De hecho, para quien haya leído la novela, la escena cuando llega Clarence a Malabo y va a San Paca y se encuentra con alguien, no digo nombres para no desvelar nada, pues en esa escena yo le dije a este señor, si me mandas una foto te describiré. Entonces me dio el perfil exacto encajaba con ese personaje, no entendéis cuando lo lees. Bueno, pues una vez que llegaron aquí ya lo han sí. Pero te interrumpo, de hecho es el hijo del gerente del antiguo gerente. Es que cuando yo lo conocí, no, yo tenía más o menos una escena. Pero no la habías escrito. Sí, la tenía escrita, pero no con todos los detalles. Entonces, claro, como lo conocí a través de alguien, pues ¿por qué no contactas al actual dueño de San Paca? Que me da un poco de apuro. Pero al final le mando un mensaje, pues mira, estoy terminando pues esta novela, y ay, sí, muy majo, muy majo.
Entonces lo que hice fue ajustar la información porque yo eso no lo sabía. Entonces sí que es verdad que también en la novela sale que es el hijo del Dante Vigente como el gerente, es uno de los personajes de la novela, luego queda como que... ya está ahí, lo digo más. Bueno, cambiaron la nieve, el tipo de ropa, pues esta es la misma foto, pero ya después. Una de las frases que se quedaron grabadas en las personas mayores de la montaña y que aún hasta pues, hace menos de un año alguien me la repitió y me hizo mucha gracia, ¿no? Los que iban a Guinea volvían con traje blanco y dinero en el bolsillo. Y eso es verdad, hicieron dinero. A ver, también lo he comentado, me lo ha preguntado antes, creo que ha sido la periodista. Los que tenían, los dueños de las plantaciones, hicieron mucho dinero, pues como los indianos, de esto, pero los que trabajan en las plantaciones iban contratados, eran obreros, o sea, eran capataces, pero que eran empleados. ¿Qué pasa? Que su sueldo allí equivalía a 9 veces el sueldo aquí. Entonces, si se iban en una campaña 2 años, pues acaban lo que aquí sacarían en 10, 12 años. Por eso iban, porque sí que les cundía. Pero bueno, llegaban aquí, pues como papá, y todos los que yo conozco lo que hicieron fue o arreglarse la casa de la montaña y montarse un negociete, en plan un taller, una gasolinera, o comprarse, por ejemplo, en Monzón, en Barbastro, un piso o 3 pisos, casarse, tener hijos, o sea, es lo que tienen, que levantaban su nivel de vida. Bueno, esto es una revista que salió en el año 50. Hay un pasaje en el libro que dice, un hermano a otro le dice, no entiendo si ahora se está hablando de la independencia, venga a salir en la prensa española artículos sobre las bondades de la colonia. Y este es un artículo real que yo tenía en casa, porque mi padre había hecho la revista entera, que es del año 67, poco antes de la independencia, ¿no? Y entonces está, venga a salir información, qué bien, 3 cultivos, sacamos tanto, cuando estaba ya la independencia a punto de ser concedida. Bueno, estos eran una foto de nativos, de trabajadores nigerianos. En la finca, en la novela, la recreación de la finca está muy ajustada a la realidad. La finca Sampaca tenía una población de 800 personas, o sea, que ser gerente de una finca era ser alcalde, directamente. Había mucha gente. Entonces, el trabajo lo realizaban los trabajadores nigerianos, que venían, pues, por lo mismo que iban los de Ferler allá abajo, a hacer dinero. Tenían unas condiciones económicas con las que no podían ni pensar en Nigeria, tenían educación para los hijos, tenían un sistema sanitario para ellos, como era impensable en su país. Entonces, cuando trabajaba la novela, decía, bueno, es que por la parte africana no es solo los de allí, sino los de allí, los bubis frente a los fan, los nigerianos que estaban. Había más extranjeros, que eso sí que lo dejé pasar porque eran más minoritarios. Hacia la parte de la independencia sí que aparecen los portugueses, pero ya no me metí ni con chinos ni con rusos porque era entonces muy complejo. Vivían en esos barracones. En los años de mi abuelo hubo revueltas de los nigerianos porque tenían unas malas condiciones de trabajo, trabajaban prácticamente en condiciones de semiesclavitud. Pero a partir de los años 40, y esto lo he visto en las hemerotecas, las condiciones de trabajo estaban muy pactadas entre ambos países, sabían perfectamente cuánto iban a cobrar, qué comida iban a recibir semanal, si podían vivir X miembros de la familia, qué comida se les daría, etc. Y lo que más me llamó la atención es que el gobierno nigeriano les hacía firmar en el contrato que el 50% del sueldo lo cobraban en Guinea y el otro 50% lo cobraban cuando llegasen a Nigeria. Les garantizaban que las divisas no salían, o sea, que regresaban al país. Bueno, estas fotos antiguas, años 20. Esta es de los años 30, también está muy bien conservada. Una fiesta en Sampaca contra las autoridades, estaba a 7 kilómetros de la capital y como era tan famosa, pues hacían ahí fiestas muy... Luego veremos mejor este árbol. A ver, trabajos en la finca, envasando cacao, una calle de San Isabel, tarjeta de Navidad, los amigos, el casino. Estas vienen ahora 3 o 4 muy majas que me las entregó una señora cuando hice la presentación del libro en Logroño. Se acercó a mí al final una señora, tendría 74, 75 años, que estaba estupenda, y me empezó a hablar en pichi. Y entonces me dijo, mira, yo viví hasta los 27 años, nací y viví hasta los 27 años en Santa Isabel.
Y es que no me he olvidado del Pichi ni un solo día. Y entonces me dio esta foto y dice, por favor, inclúyela si quieres en tus presentaciones. Y yo cuando vi, esta es la mujer de joven, pensé, yo había escrito la novela, digo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es en la novela? ¿Alguna idea? ¿Algún personaje? Julia, tal como hablaba, la vida que había llevado. O sea, es que la escuchaba y digo, Dios mío, si he escrito a Julia, o sea, sin saberlo, pues esta es ella, estas son fotos que me pasó ella. Hay pocas fotos, fotos como esta, hay poquitas, ¿eh? No hay muchas de los africanos en aquella época que estén bien sacadas. ¿La que has puesto era una plaza de toros o...? No, esto creo que era un desfile. Bueno, tomé pues igual es un burladero, pero yo no he encontrado... Sí, porque hay mantones de Manila y todo referente a los toros. Sí, pero curiosamente no, de todo lo que he leído de boxeo sí, que esa es otra cosa. Hombre, hacía días que no lo comentaba. Hablando en casa cuando eras niña veías que salía boxeo en la tele, papá, ¿te gusta el boxeo? No, fui alguna vez, pero no. Entonces leía cosas sobre Guinea y me salían combates de boxeo. Entonces tuve que buscar más hasta que encontré no me acuerdo ahora de los nombres, yo lo he escrito pero no me acuerdo de los nombres. Tenía que encontrar un combate entre dos porque tenía que elegir o irse a la cacería de frentes o al boxeo. Me volví loca para encontrar una noticia del periódico donde pusiesen Slow Poison contra no sé quién, para que fuese verosímil, ¿no? Entonces boxeo sí, pero toros no he encontrado nada. Igual si buscasen, no me había fijado, pensaba que era una profesional, pero tiene toda la pinta de ser un encierro por lo menos, porque... Hombre, toros, no sé si con esas vallas. Sí, vallas. en mi pueblo, en Alcoriza, ponían un cerco ¿así? de maderos alrededor en la plaza de las escuelas, yo vivía allí, y ponían maderos. ¿Y los maderos eran suficientes para detener al toro? Sí, y toreaban. Pues puede ser. Yo en la novela no puse ninguna. Pero no, similares a esos, efectivamente. Pues seguro, hombre, si estuvimos ahí, seguro que hubo corrida de todo. Esta es ella, vestida de nativa. Por eso yo cuando vi esta dije, es que Julia, me imaginaba así. Sí, es que claro, como yo lo había escrito, es que realmente su personaje es ella porque ella vivió en la ciudad, entonces ofrece la perspectiva de los que vivían en la ciudad. Y su familia tenía una factoría, que eran las tiendas, los negocios que había allí, ¿no? Entonces, vamos, me dio el perfil, digo, mira, este es un hechicero, esta foto sí que la he visto en varios sitios, un hechicero Gubi, y de hecho hay una escena en la que interviene este hechicero y me basé